Puede ir buscando ahí en la Biblia, en el libro de Primero de Crónicas, capítulo 15, versículo 1. Y también recuerde compartir el live en sus muros de Facebook. Recuerde que estamos transmitiendo esta reunión y después se queda grabada para YouTube. Entonces puede compartir ahí en su Facebook para que otras personas puedan ver el live, la predicación de esta tarde. Hoy vamos a ver una predicación relacionada con el tabernáculo de David. Recuerde que estamos en nuestra serie de reyes y profetas, y pues David es considerado el más grande rey que tuvo Israel. Es considerado el cantor de Israel porque fue el más grande músico que tuvo Israel. Y al estudiar lo del tabernáculo de David, pues podemos ver de que él no inventó el sistema de alabanza, eso se discute mucho, pero él innovó demasiado en el sistema de alabanza del pueblo de Israel. Le quitó lo monótono, le quitó se podría decir, lo tradicional, y le puso tantas innovaciones que trajo un gran despertar de alabanza al pueblo de Israel. Entonces fue un gran músico que Dios inspiró para escribir pues, tantos salmos que tenemos ahí en la palabra de Dios. Dice Primero de Crónicas 15:1: hizo David también casas para sí en la ciudad de David, y arregló un lugar para el arca de Dios, y levantó una tienda. Y luego también dice en el segundo libro de Samuel, capítulo 6, verso 17: metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar, en medio de una tienda que David había levantado, y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Dios. Y es algo muy interesante porque he platicado con muchos amigos, incluso pastores, y les he comentado: oye, ¿conoces lo que fue el tabernáculo de David? Y muchos dicen: no, pues conozco el tabernáculo, el que se construyó en el tiempo que Israel vagó en el desierto. Pero la Biblia nos narra que en un tiempo que gobernó David hubo el tabernáculo de Moisés, pero también David edificó otro tabernáculo. La palabra tabernáculo significa tienda. Y David hizo tantas cosas tan disruptivas. Dios lo amaba tanto, porque a veces leo, por ejemplo, en la historia de Saúl, que Saúl se le ocurrió no esperar al profeta Samuel para sacrificar, y Dios le quita el reino. Sin embargo, David construye un tabernáculo para poner el arca de Dios en ese tabernáculo, y deja el tabernáculo de Moisés sin el arca del pacto por 40 años ahí, y Dios no le dijo nada. Ahora, pues estudiando la vida de David entendemos por qué Dios no le decía nada. Pero es la historia que quiero platicar con ustedes, como el tabernáculo que construyó Moisés fue el tabernáculo que todos nosotros conocemos, y fue quitado hasta que Salomón hace su templo. Pero durante el reinado de David, David construye otro tabernáculo. ¿Y por qué hace esto? Pues porque el arca del pacto había sido robada por los filisteos. No quiero tardar mucho contando el contexto, pero usted sabe que los filisteos atacan al Silo donde estaba el tabernáculo. Es cuando se muere el sacerdote Elí, cuando mueren sus hijos, y cuando Samuel es levantado como juez de Israel. Es robada el arca del pacto. El arca del pacto es llevado a la tierra de los filisteos, que son los palestinos, con lo que ahorita tiene guerra Israel, y es llevada a la tierra de los filisteos. Pero durante esos 7 meses el arca del pacto hace estragos sobre los ídolos de los filisteos. Entonces los filisteos, como ya no soportan más el tener el arca del pacto en sus tierras, se ponen de acuerdo para regresarla. Dice la Biblia que hicieron un carro en el cual pusieron a 2 bueyes que nunca habían sido domados, por alguna manera de decirlo, educados. Y estos bueyes se llevan el arca del pacto hacia una ciudad, Kiriat Jearim, y el arca del pacto es establecida en la casa de Abinadab. Y lo impresionante de esto es que el arca del pacto era un utensilio, o era un cofre, no traigo la imagen, pero era un cofre donde dentro de él está escrito en la Biblia que se encontraban los 10 mandamientos, o las tablas de los 10 mandamientos. Se encontraba también la vara de Aarón y una vasija con maná. Y
por encima de lo que contenía este artefacto que está ahí en la foto, se alcanza a ver ahí en el fondo, este artefacto o el arca del pacto representaba para el pueblo de Israel, y aquí es lo importante, que si usted nunca había estudiado el arca del pacto, representaba la presencia de Dios en el pueblo. Entonces, esto es lo importante de este artefacto, no el artefacto en sí, sino lo que representaba para la nación, y representaba la presencia de Dios. Entonces, el arca del pacto es devuelta por los filisteos y es dejada en la casa de Abinadab, pero lo impresionante de esto es que Saúl sube al trono y el arca del pacto queda abandonada o relegada en la casa de Abinadab. Saúl nunca se preocupó por traer el arca de Dios, la presencia de Dios, al tabernáculo, a la tienda donde se reunían el pueblo de Israel a hacer sacrificios. Esto es algo impresionante que podemos ver. Las intenciones y el estilo de gobierno de Saúl, un hombre que le interesaba pelear, conquistar, pero nunca le interesó que el pueblo tuviera la presencia de Dios y la guianza de Dios entre ellos. Pero a diferencia de Saúl, Saúl muere, sabemos la historia. David sube al trono y después de 7 años de que él gobierna sobre una parte de Israel conocida como Hebrón, muere Saúl y él es reconocido 7 años después como el rey de toda la nación de Israel. Y lo primero que hace David es traer de vuelta a donde está el rey el arca del pacto, la presencia de Dios. Y esa es la historia que quiero compartir con ustedes. Dice la Biblia que David va por el arca del pacto a la casa de Abinadab, y también esa es otra historia que contar. Y mientras él la va trasladando, una de las personas que iba ahí viendo cómo se trasladaba el arca del pacto la toca y se muere. Entonces David se pone tan triste que dice: vamos a estar de luto un tiempo, y dejan el arca del pacto en la casa de Obed-Edom. Y esa es otra historia que dice que el arca del pacto duró 3 meses en la casa de Obed-Edom, y la casa de Obed-Edom y todo lo que él hacía fue bendecido. Y aquí se puede sacar otra predicación muy buena, pero no es el tema hoy, sino que después de 3 meses el rey David dice: es tiempo de ahora sí ir por el arca del pacto. El rey David va por el arca del pacto, y cuando van llegando, todavía David no conquistaba Jerusalén. Cuando David llega a la ciudad donde él estaba establecido como rey, donde estaba su palacio, él dice: no vamos a llevar el arca del pacto al tabernáculo de Moisés. El tabernáculo de Moisés estaba establecido en Gabaón, ¿sí? Entonces el tabernáculo de Moisés está en Gabaón, y lo más natural era que David llevara el arca del pacto a Gabaón. Sin embargo, David dice: no, voy a hacer un nuevo tabernáculo, una nueva tienda para poner el arca del pacto. Y todos dicen: pues ¿qué onda con David? ¿Cómo se le ocurre hacer esto si es el tabernáculo que construyó Moisés? Si es algo sagrado para nuestro pueblo, es donde está el lavacro, es donde están los sacerdotes, es donde se hacen los sacrificios. ¿Por qué no quiere llevar el arca del pacto, que es lo único que le falta al tabernáculo de Moisés? Y David hace una tienda más pequeña, más sencilla, que ahorita lo vamos a ver, y ahí pone el arca del pacto en el centro. Y es el versículo que nosotros leímos: hizo David también casa para él y arregló un lugar para el arca de Dios. Y durante 40 años, durante todo el reinado de David, el arca del pacto estuvo en el tabernáculo de David. Sin embargo, el tabernáculo de Moisés siguió funcionando. La gente iba al tabernáculo de Moisés a hacer sacrificios, a hacer holocaustos, a presentar sus ofrendas delante de Dios. Y al tabernáculo de David iba a otra cosa, y lo vamos a ver ahorita. Entonces, quiero ver las características del tabernáculo de David, y creo que Dios anhela que es hacer las características de su iglesia hoy en día. Y como tal vez hemos dejado de lado lo que hizo David, algo tan
tan disruptivo para su tiempo, que después su hijo Salomón construye ese gran templo y todo lo que hizo David, como quien dice, pues no lo tiró a la basura, pero sí creo que lo echó a perder de alguna manera. Entonces vamos a ver las características del tabernáculo de David y del tabernáculo de Moisés, pero me quiero enfocar en las características del tabernáculo de David y cómo Dios busca una iglesia que tenga estas mismas características. Lo primero que vemos en el tabernáculo de David es que no había divisiones dentro del tabernáculo. Mientras que en el tabernáculo de Moisés, los que ya han estudiado esto y lo han leído en la Biblia, recordamos que el tabernáculo de Moisés tenía 3 divisiones. Tenía el atrio, que la palabra atrio en español es el patio. Había un gran patio y en este patio estaba el altar de los sacrificios, donde se mataban los animalitos, donde se degüellaban los animalitos y se ofrecían a Dios, y estaba el lavacro. El lavacro era una gran tina donde se lavaban la sangre los sacerdotes. En este patio podían entrar toda la gente israelita que llevara un sacrificio a Dios. Y luego la segunda sección del tabernáculo de Moisés era el lugar santo. En el lugar santo ya solamente podían entrar los sacerdotes, y en este lugar estaba el candelabro, pues como era una carpa y antes no había electricidad, tenía que estar alusado. Estaba la mesa de los panes de la proposición y estaba el altar del incienso, un lugar donde se quemaba incienso para Dios. Y había una tercera sección más pequeña donde estaba el arca del pacto, este artefacto que estamos viendo ahí. Y en este lugar solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año para ofrecer sacrificio a Dios, y él podía entrar solamente en el día del Yom Kippur, que es el día del perdón de los pecados o el día de la expiación. Este era el tabernáculo de Moisés. Sin embargo, vemos que en el tabernáculo de David, sorprendentemente, no había ninguna división. Era una sola carpa, como este lugar, donde ahorita no hay aquí divisiones. Era una sola carpa, y David puso justamente en el centro el arca del pacto. ¿Y por qué hace esto David? Porque David centraliza lo que representaba la presencia de Dios, lo hace central para su gobierno. Él dice: lo más importante en mi gobierno va a ser que la presencia de Dios esté entre nosotros. Y David la pone en medio, pone el arca del pacto en medio del tabernáculo. Y es algo sumamente extraño, porque mientras que en el tabernáculo de Moisés una sola persona podía ver este artefacto una vez al año, David dice: yo no tengo problema en que cualquiera que quiera venir a ver el arca y la presencia de Dios venga y lo haga. ¿Y qué podemos aprender de esta primera característica del tabernáculo de David? David deja de lado tantas estructuras, tantos ritualismos para llegar a la presencia de Dios. David dice: no va a haber sacrificios, tú vas a ir a sacrificar allá. No va a haber un sacerdote que vaya una vez al año a entrar a la presencia de Dios. No, el que quiera y pueda y tenga ganas puede venir y estar frente al arca y experimentar y ver lo que representa la presencia de Dios para el pueblo. A lo mejor ahorita usted dice: ay, pues eso qué, pastor, pues cualquiera puede ahorita venir a la iglesia y sentir a Dios y todo. Sí, pero estamos hablando de aproximadamente hace 6,000 años, cuando el sistema religioso del pueblo de Israel era sumamente estricto. Nadie puede entrar a ver el arca del pacto, solamente un sumo sacerdote. Y de repente un loco llamado David dice: no, cualquiera del pueblo puede venir a ver el arca del pacto y experimentar la presencia de Dios. Y aquí hay algo que podemos aprender. Es raro que en la iglesia actual los programas, las estructuras, las formalidades han tomado la mayor relevancia en la iglesia. Si se fija, hoy tenemos iglesias con programas súper estructurados,
En esta iglesia no lo tenemos. Bueno, lo teníamos, pero ya lo quitamos. Las iglesias tienen un contador para el predicador, la alabanza debe de durar determinado tiempo, hay un tiempo para la bienvenida, hay un tiempo para los anuncios, hay programas estructurados, nos ponemos de acuerdo en juntas de cómo vamos a dirigir la iglesia y de alguna manera esto es muy bueno y es muy importante. Sin embargo, creo que nos hemos ido al otro extremo donde los programas y el ritualismo han tomado más importancia que la presencia de Dios. Y yo te hago una pregunta, ¿a qué vienes a la iglesia? Yo una de las principales razones por las que vengo a la iglesia es porque quiero sentir a Dios. Sí, qué bueno si veo a Leo, qué bueno que veo a Ángel, qué bueno que veo a mis amigos, sí, qué bueno, pero los puedo ver allá afuera también. Pero uno de los principales motivos por lo que la gente va a la iglesia, se supone, es porque es un lugar donde Dios desciende entre su pueblo y se hace sentir. Y se fija como que ya no nos checa ese cliché. ¿Cómo? O sea, yo tengo viniendo a la iglesia hace un año, Arnoldo, y nunca he sentido a Dios. Ni sé con qué se come eso que tú dices, ni sé de qué se trata. A eso venimos a la iglesia, a tener un encuentro con Dios, pero lamentablemente es algo que ya no pasa muy seguido, porque nuestro estructuralismo, nuestros programas muy buenos y muy hermosos, a veces hemos terminado relegando a la presencia de Dios a un segundo plano. Qué bueno si sentimos a Dios, pero a mí lo más importante es que todo salga perfecto. Los programas, hermano, no pueden estar por encima del principal objetivo por el cual venimos a la iglesia, que es adorar a Dios y sentir a Dios. Para mí, tal vez pues, usted esté equivocado, pastor, para mí lo principal es otra cosa. Bueno, para mí como pastor, lo principal es venir a la iglesia a glorificar a Dios y a sentir a Dios. Estoy a favor del orden, estoy a favor de los programas estructurados, pero si la presencia de Dios no es primordial para la iglesia, entonces la iglesia terminará convirtiéndose en un lugar monótono, común y corriente. Filadelfia, la presencia de Dios debe de ser algo central para nosotros. Y eso lo puedo aprender del tabernáculo de David, un hombre que dijo, para mí lo principal es que la presencia de Dios esté entre nosotros. ¿Alguno de ustedes todavía se levanta en la mañana y dice, Dios, hoy voy a ir a tu casa para encontrarme contigo? Señor, hoy voy a ir a tu casa para sentirte. O cuando nos levantamos en la mañana para alistarnos para la iglesia, ¿qué pensamos? Voy a ir a la iglesia para, pues no sé, para ver cómo predica el pastor, para escuchar a los de la alabanza, que también son cosas que se vale venir a la iglesia, pero creo que lo central debería ser para venir a encontrarme con Dios. Porque un encuentro con Dios puede cambiar una vida para siempre. Yo soy de los que sigo abogando que un encuentro con Dios puede cambiar más en una persona que 100 clases de teología. Eso se llama discipulado. Pero a veces el discipulado, y lo comprobé, un tiempo dije, voy a empezar a discipular gente porque dicen que el discipulado es el que transforma. Y en cuanto acababa el discipulado de 3 meses, la persona se iba al mundo. Dije, pues, es un absurdo más. Sin embargo, cuando una persona se encuentra con Dios, algo sucede en esa persona y cambia. Hay cosas que solamente la presencia de Dios puede hacer en nuestras vidas. La segunda característica del tabernáculo de David, y esto es algo también súper radical para el tiempo en el que David vivió. Necesitamos entender esto. Los extranjeros podían entrar al tabernáculo de David. Ahorita hay iglesias multirraciales. En Estados Unidos hay iglesias donde van cubanos, puertorriqueños, judíos, chinos, coreanos, australianos, de todo. Pero en el tiempo en que David vivió, en el tabernáculo, estrictamente en el tabernáculo de Moisés, no podía entrar nadie que no fuera judío.
Es más, no se podía ni siquiera acercar a determinada distancia del tabernáculo, si no era expulsado o hasta apedreado. A ese extremo era el pueblo de Israel. Sin embargo, viene este rey, el mejor rey que tuvo Israel, y dice: a mí me vale un cacahuate lo que dijeron que no se puede acercar nadie. Aquí se va a acercar el que quiera, de donde sea, y de la piel que sea, y de la raza que sea. Y él pone su tabernáculo, y dice la Biblia que iban extranjeros a adorar a Dios. En el tabernáculo de Moisés, solo los sacerdotes podían entrar al lugar santo y solamente el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo. Sin embargo, en el tabernáculo de David, cualquier persona podía entrar, y escucha bien esto, y participar. En el tabernáculo de Moisés, tú llevabas tu becerro, ahí está mi becerro, y el sacerdote lo destazaba, le quitaba la piel, lo hacía cachitos, y ahora ahí está tu pecado lavado, ahí la vemos. Tú nomás veías cómo destazaban al animal, no hacías nada. En el día del Yom Kippur, que era el día del sacrificio, la expiación por todo el pueblo, entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo. Se supone que se salpicaba sangre sobre el arca del pacto, y si Dios perdonaba los pecados de su pueblo, bajaba la presencia de Dios y consumía la sangre. El pueblo no participaba, el pueblo observaba. Ahí estaba todo el pueblo así. Imagínense, si se han ido al grito, ¿no? Creo que sí, ahí sí nos gusta ir. Y vas al grito y estás ahí hasta las 12 de la noche esperando a ver los cohetes. 10 minutos de cohetes y ya te vas a tu casa. Y llegaste desde las 3 de la tarde con el solonazo. Así estaba la gente. En el día del Yom Kippur se formaban todas las tribus conforme estaba establecido. Imagínense 2 millones de personas formadas por tribus, por los clanes, esperando ahí a que el sacerdote entrara. Oye, papá, pues quiero ir al baño. Espérese, mijo, ahorita que ya Dios nos perdone, va al baño. Oye, no, pues ando malo del estómago. Espérate ahí detrás del arbolito, porque ya mero va a descender la presencia de Dios y vamos a ver, no vamos a participar. Sin embargo, David dice: basta de eso. Yo pondré un tabernáculo donde todos no observemos, seamos partícipes de la gloria de Dios. Y esa es la iglesia que él anhela para estos días. La concepción de iglesia hoy en día es una concepción de iglesia donde hay consumidores que vienen a ver algo. Yo voy a la iglesia a consumir algo. Vengo a ver a la iglesia a alguien que predica y tal vez me guste, tal vez no me gusta. Yo voy a la iglesia a ver a alguien que toca un instrumento y canta, y a veces se van a equivocar y voy a decir que chafa, y a veces le van a pegar y voy a decir: oye, estuvo bien bonito, como un consumidor. Voy a la iglesia a que me presenten un buen show y un buen discurso que llene mis expectativas, y yo no participo, yo vengo y veo algo. Esa es la iglesia moderna. La iglesia que Dios quiere es una iglesia, hermano, donde todos participan. Y puedes decir: ¿cómo participo? Ahorita vamos a ver. Donde cada persona entiende que tiene algo que dar, que no eres alguien pasivo, sino que eres un miembro importante del cuerpo de Cristo. Y fíjese esto: la iglesia la iglesia que el apóstol Pablo nos deja, porque Cristo predica, pero el apóstol Pablo hace la eclesiología. La eclesiología que el apóstol Pablo nos deja en sus cartas es una eclesiología donde no hay miembros pasivos, donde no hay separación entre los que ministran y los que oyen. Y yo les he hecho esta pregunta muchas veces. Muchos de ustedes piensan que Dios me ama a mí más que a usted, porque yo soy el pastor y yo participo y usted no. Desde ahí usted ya tiene una concepción bien errada de lo que es la iglesia. La iglesia que Dios quiere es una iglesia donde todos participan, donde cada persona entiende que es algo importante. Todos somos ministros, todos son ministras del trono de Dios. ¿Por qué? Porque nos ministramos unos a otros. Y te voy a poner un ejemplo.
Aquí están los del grupo de alabanza, aquí está André, allá está mi esposa, aquí está Mike, no sé dónde está Les, no la veo. Bueno, está dando clases. Pero no me van a dejar mentir los músicos. Cuando tú estás acá arriba, porque aquí se ven todos, el que se está durmiendo, el que está en el celular, el que está platicando, aquí se ve todo. Aunque me dé la luz en la pura cara, ya me acostumbré. Aquí se ve todo. Cuando estás acá arriba, te das cuenta de lo importante que son las personas de aquí abajo. Porque yo puedo estar dirigiendo la alabanza, Señor, derrama tu gloria, o la canción que tú quieras, fiesta en el desierto, no sé, ya está prohibida aquí. Fiesta en el desierto, o derrama tu gloria, o te doy gloria, o llénanos con tu Espíritu Santo, o imagínate, aquí estoy, yo no canto, lástima que estás transmitiendo, con manos alzadas vengo, y estás así tú bien prendidote y lo abres los ojos y todos allá abajo están así. Aquí te das cuenta lo importante que eres. Imagínate el que está aquí arriba cantando, aquí estoy con manos alzadas y todos con las manos así, con la boca abierta, que se les va a meter una mosca. ¿Tú crees que hay motivación aquí? En cambio, cuando yo, como director de alabanza, estoy cantando, aquí estoy, con manos alzadas vengo, y todos están levantando las manos, nos ministramos unos a otros. Me bendice Brenda si tiene las manos levantadas, me bendice Marina, David si tiene las manos levantadas, Erika, si todos están levantando las manos y cantando, digo, Dios está haciendo algo. No vine aquí, ensayé toda la semana dioquis. Tú también eres un ministro aunque estés ahí sentado. Participas de la adoración a Dios. ¿Por qué? Porque dice primera de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido. Está diciendo de todos. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Este versículo hizo un parteaguas en 1517 en la Reforma Protestante, cuando Martín Lutero dijo, no solamente son sacerdotes los que están allá adentro predicando en latín y nadie les entiende. La Biblia dice que todos somos sacerdotes. Y esta doctrina se le conoce como el sacerdocio de todos los creyentes. ¿Y qué es un sacerdote? Alguien que ministra. Y Martín Lutero pegó sus 95 tesis, hizo un revuelo en Europa para que todos entendamos que somos ministros de Dios. Y 500 años después de la Reforma, todos estamos así en la iglesia. Oiga, yo no leo la Biblia, explíqueme. A mí no me gusta cantar. Pobre Martín Lutero, si viviera y viniera a ver nuestras iglesias. Pues no que todos somos ministros de Dios, no que todos somos sacerdotes de Dios. Todos somos miembros del cuerpo de Cristo. Todos nos edificamos, todos nos animamos, todos adoramos, todos nos soportamos. Esa es la iglesia que Cristo diseñó. Hice un experimento social, bueno, no es social, un experimento con los jóvenes y los adolescentes. En la reunión pasada de jóvenes, les dije a los jóvenes, ustedes van a agarrar a un adolescente y lo van a pastorear, lo van a discipular. Por lo que dice mi grupo de WhatsApp, no lo han hecho. No está tan fácil agarrar a alguien y discipularlo, y pastorearlo, y preocuparte por él. No es cosa fácil, pero todos fuimos llamados a eso, porque todos somos sacerdotes de Dios. Pero no es fácil. Y a veces la gente se queja, es que el pastor no me buscó y me fui de la iglesia. Tú no puedes buscar a uno. Imagínate un pastor que tiene que buscar a 100, a 50, a 500. Sin embargo, todos somos responsables de todos, porque somos llamados a ser pastores, ministros, sacerdotes de Dios, el sacerdocio de todos los creyentes, donde todos nos edificamos, donde todos nos bendecimos, donde todos adoramos. Y esa era la característica del tabernáculo de David. No importa quién eres, tú puedes entrar a la casa de Dios, ver el arca del pacto y experimentar y adorar a Dios. Y el tercer atributo o característica del tabernáculo de David es que siempre estaban alabando a Dios sin cesar. David hace algo muy inteligente. David instala a una familia o a familias de músicos
de ministros, de cantores en su tabernáculo, y les pone horarios para que 24 horas, 365 días al año, Dios esté siendo alabado en su casa. E instala a la familia de Asaf, y instala a Obed-Edom, y instala a varias familias. Ahí viene en el libro de Primero de Crónicas. Y esto es interesante, porque mientras que en el tabernáculo de Moisés lo más importante era los sacrificios, en el tabernáculo de David lo más importante era alabar a Dios. Y es una gran diferencia. Es una gran diferencia que lo más importante sea: Dios, vengo y te pido perdón porque soy un cochino pecador, a que digas: Dios, vengo a adorarte y a alabarte, tú eres el centro de todo. Es una gran diferencia. Y luego, en el tabernáculo de Moisés, lo más importante era el sacerdocio y los rituales que ellos hacían. Sin embargo, en el tabernáculo de David, lo más importante era que los músicos estuvieran ministrando la presencia de Dios. Y yo puse por aquí: mientras el tabernáculo de Moisés pudo de alguna manera educar al pueblo para que fueran espectadores, el tabernáculo de David educó a la nación para que fueran adoradores. Es muy diferente ser un espectador a ser un adorador. Es muy diferente. Y creo que hoy en la iglesia necesitamos que se levante de nuevo un altar de adoración a Dios, donde su presencia esté entre nosotros en el tiempo de alabanza y adoración también. El tabernáculo de David era un lugar de adoración y oración, un lugar de devoción sin restricciones en la presencia de Dios. Esta era la prioridad del rey David. No podía esperar a que el arca de la alianza volviera al lugar central sin ser adorado, sin ser exaltado Dios en alabanza y adoración. Dice que se cantaba sin cesar, se bailaba, se gritaba estruendosamente, se arrodillaba la gente, aplaudían y elevaban música a Dios constantemente. 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Este culto davídico fue la clave del éxito para el bienestar de la nación. Esa fue la clave del éxito del gobierno de David. Dios era el centro y Dios siempre era adorado. Yo ahorita lo veía en la dominical con los hermanos que se van a bautizar. Les dije: cuando tú sales de este lugar, Dios tiene que seguir siendo el centro. Cuando tú sales de este lugar, Dios tiene que seguir siendo adorado. Dios tiene que seguir siendo lo más importante en tu vida. Eso es adoración también. Yo anhelo que Filadelfia, si pueden pasar los músicos por favor, sea un lugar de adoración, que pueda tener las características de este tabernáculo de David. No hay divisiones, cualquiera puede venir y ser ministrado y ministrar, y un lugar de adoración permanente. Ese es mi anhelo para esta casa. Pero independientemente de lo que yo anhele, si tú no entiendes esto, si tú no tienes este ADN, nada va a pasar en este lugar. Todos debemos adorar a Dios en este lugar. Y a veces digo, si venimos a la iglesia, si ya entraste por esas puertas, dice por ahí un refrán: a donde fueres, haz lo que vieres. Y en la iglesia no pasa eso. En un partido, un estadio de fútbol, sí pasa eso. La gente dice: pues aquí todos están gritando, yo no le voy a ninguno, pero voy a gritar como loco, como todos. En un concierto, ¿me hablaste, José?
Exacto, los que ya conocemos, decimos, no, pues ¿para qué? Vas a un concierto de música secular y haces lo que ves. Ahí estás bien prendido con las de Paquita, la del barrio. Ya se murió. Si tú crees que Dios está entre nosotros, lo mínimo que puedes hacer es reconocerle, es exteriorizarlo y demostrarlo. Y yo sé que uno va a decir, es que pastor, yo adoro con la mente. Muchos tienen ese pretexto, es que yo adoro con la mente, pastor, pero no comes con la mente. ¿Cómo no comes con la mente? Para eso sí abrimos la boca, y muy grande, que nos gusta comer muy bien a los cristianos. Es que yo adoro desde mi interior, pastor. Pero cuando andabas en los conciertos de Conjunto Primavera, ayer que platicamos de eso, José, de Primavera, por eso lo saco aquí. Cuando andabas en los conciertos de Conjunto Primavera, ahora que viene Shakira, ahora que vino Camilo, no era Camilo VI, es Camilo. Sí cantabas desde tu exterior, no cantabas en la mente. Y muchos hasta roncos salieron. Por ahí un amigo me dijo, hasta ronco salí. ¿Y por qué aquí no podemos hacer eso? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué aquí no podemos cantar desde nuestro exterior? Exteriorizar lo que le sentimos con Dios. Dios merece, hermano, cada día nuestra mejor adoración. Y no es un cliché, es una realidad. Dios merece lo mejor de mí cada día. Y no se lo doy, me quedo a medias. A veces ni siquiera a medias me quedo. Dios merece cada día nuestra mejor adoración. Y más cuando me he reunido con otra gente que piensa y cree lo mismo que yo. Si yo estoy en un lugar donde todos pensamos que Dios merece lo mejor, ¿por qué no lo exteriorizamos y por qué no lo cantamos y por qué nos quedamos serios? No lo entiendo y no lo voy a entender. Y quiero cerrar. Dice en 2 de Samuel 6:14: y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. Y estaba David vestido con un efod de lino, o sea, con ropa real. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Dios con júbilo y sonido de trompeta. La Biblia dice que David venía vestido como rey. Por eso hoy me vine vestido como rey, como pastor pentecostal, dijo el Marvin. Y David venía vestido como rey. Y cuando llevan en procesión el arca del pacto para llevarla al tabernáculo de David, dicen que David se quita la ropa y dice que quedó desnudo. Sin embargo, la Biblia no significa que se quedó sin nada. Se quedó con su ropa interior, que era una bata de color blanco. No crean que iba desnudo. Y David se quita su ropa real. ¿A ver cuánto se quita el saco? ¿Lo va a aventar como Luis Miguel? Se quita el saco y dice que empieza a danzar y a brincar, porque delante de él está de nuevo en la casa la presencia de Dios. No es cualquier cosa. Y dice que mientras él estaba danzando, su esposa lo mira y dice, está en el palacio, ya en su casa fresona. Y a veces nos hacemos cómodos y nos olvidamos de Dios. Está en su casa fresona y tiene una ventana grande que David le hizo para que entre el fresco de la noche. Y ve que David viene danzando con ropa interior. Dice la Biblia que ella se molesta con David y le reclama eso que David está haciendo. Dice, ¿cómo? Dice en el versículo 20 del capítulo 6 de 2 de Samuel. Dice, y saliendo Mical a recibir a su esposo. Ya cuando te salen así, cuando tú estabas llegando del trabajo y ellas ya están afuera, algo malo pasó. Cuando están afuera y no huele a comida, algo malo pasó. Y sale Mical a recibir a David, dice la Biblia, y le dijo,
cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose, o sea, encuerándose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. O sea, le dijo: no seas ridículo, David, ¿por qué estás haciendo eso? ¿Por qué te desnudaste? Y David, me encanta lo que le contesta. Entonces David le respondió a su esposa amada Mical y le dice: fue delante de Jehová quien me escogió en preferencia de tu padre. O sea, así le reclama. O sea, soy más machín que tu papá. Tu papá ya está muerto, casi le dijo. Lo mataron por pecador. Dice: me escogió a mí en vez de tu padre y toda tu casa para constituirme como príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Y dice lo que dice David: por tanto danzaré delante de Dios y aún me haré más vil y aún me humillaré más que esta vez, aunque sea bajo a tus ojos. Le está diciendo: lo voy a volver a hacer aunque no te guste, porque Dios me hizo príncipe cuando yo no era nadie. Se lo estoy parafraseando en idioma de novela de Televisa. Y luego dice: y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Quedó estéril. Ya estaba estéril del corazón y ahora quedó estéril sin poder tener hijos. Y le voy a decir algo bien feo: hoy la iglesia se parece más a Mical que a David. Hoy estamos en nuestra casa viendo transmisiones de iglesias diciendo: esto está mal, esto está bien, esto no está chido, esto no me gusta, que yo soy pro Israel, que yo soy pro aquello, que yo no creo en esto. Y estamos viendo mientras Dios espera que nosotros seamos un pueblo que le adoremos, que nos rindamos delante de Él por lo que Él ha hecho en nuestras vidas, porque siempre hay algo que agradecerle a Dios y no lo hacemos. ¿Por qué David adoraba hacia Dios? Porque David entendió de dónde lo sacó Dios. Porque David entendió todo lo bueno que Dios había sido con él. Y tú dices: pero es que David la tuvo bien fácil, pastor. Si tú supieras lo que yo he batallado en mi vida, si tú supieras cómo me ha ido, y empiezas a llorar. No, David duró 20 años escondiéndose de un rey que lo quería matar, viviendo en el desierto, alejado de las personas que amaba muchas veces. 20 años duró David sufriendo. Sin embargo, él seguía diciendo: Dios ha sido bueno y Dios me ha dado tanto, y tengo que agradecerle, y me derramaré en adoración delante de Él. ¿Por qué no te pones de pie, iglesia? Y quiero acabar con esto, y me gustaría que no nos distrajéramos por unos minutos.